Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Vamos a hacer un vivo, una entrevista con la doctora Mónica Müller para hablar de evidencia científica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se detecta? ¿Cuál es la relación que tenemos las personas con el mundo de la ciencia, con la evidencia científica? Bueno, voy a esperar que entre Mónica. Mientras tanto, voy a fijar un comentario. A ver si... Ahí está, fijar comentario. Bueno, voy a ver si le mando este vivo a Mónica. A ver si la voy a entrar. Hola Alejandro. Bueno, a ver si está Mónica por ahí. Acá está Mónica. Bueno, a ver. Bueno, mientras se van sumando, ahí está Mónica. ¿Cómo estás? Está mal Hola. Sí, tenés que perdón. dar vuelta a la cámara. Estamos viendo, qué linda. Bueno, veo ahí un muñeco, está bien. Dice la evidencia científica que las médicas clínicas, especialmente las que se dedican a la homeopatía, tienen estanterías muy divertidas. Y eso es lo que estamos confirmando. Ahora vos me vas Perdón, a decir si ¿cómo no, no, hago? está bien, está bien. No, pero ¿cómo Tenés- hago? ¿Me pinchan? No. bueno, hay un circulito, vos vas a ver que hay dos flechitas con forma de Hay un, redondel, tenés que apretar ahí y se da vuelta la cámara. perdón, flechita con forma de redondel. No hay Sí, ninguna flechita con forma de redondel. Hay abajo una. estamos abajo de tu pantalla, en tu teléfono, cerca de la cámara tiene que haber un icono que es como un dibujito de un micrófono. Al lado, un dibujito que es como de una cámara. Y al lado, dos flechitas. ¿Dónde A tengo ver. que salir de esto? Tengo que salir No, de Instagram. no tenés que salir. No, 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 no. Bien. Ahora en la pantalla vos vas Hay una a ver que hay flechita. varios dibujitos. No hay Sí, la flechita, varios dibujitos. no hay varios, Hay una bueno. flechita. No, una flechita. Hay No hay flechitas una flechita. Hay que una dicen, flechita. bueno, espera, voy a hacer una cosa. No sé Eh, cómo hacer. bueno, a ver, espera, ¿Por qué pasó esto? No se no, entiende. espérame. Bueno, salí y volví a entrar. Salí, da vuelta a la cámara, como cuando te haces una selfie, y volví a entrar. Salgo y vuelvo a Salí. entrar. Sí, exacto. Bueno, esto es en vivo, estas cosas pasan en los mejores programas más serios del mundo de la ciencia. Hay otro paper que dice que haces todas las pruebas y todos, bueno, la ley de Murphy debe estar basada en evidencia científica, ¿no? Que haces todas las pruebas y en el momento que tenés que hacer las cosas bien, salen mal. Bueno, les cuento que voy a decir la introducción mientras Mónica da vuelta a la cámara. Mónica Müller es médica clínica graduada en la Universidad de Buenos Aires, es médica homeópata formada en la Asociación Médica Homeopática Argentina, es escritora y tiene décadas de experiencia como creativa publicitaria. Además, Mónica es artista plástica, pero en este caso vamos a hablar con ella específicamente de evidencia científica, ¿sí? Mónica además es autora de varios artículos de divulgación científica y de ficción. Es madre de 3, abuela de 4, ex esposa de 4 y novia de 1. Y ahora sí, Mónica vuelve a entrar, ya hice toda la introducción formal. A ver, Mónica, ahí estamos, voy acomodando la cámara. Ahora sí, bienvenida. ¡Qué horror! ¿Por Ningún qué? error, esto está espectacular, ¿por qué pasa así? Porque no lo dice la evidencia científica, pero ocurre. Oye, bajate un poco la cámara, así te vemos la boca, bajala más. Ahí, más.
Ay, Ahí, está impecable. Yo mientras charla, la gente se va sumando. Después cuando sube esto a YouTube, eliminamos esto o no, porque tal vez es lo más mira, divertido. sí. Una vez hice un vivo y fue tremendo. ¿Por qué me toma la...? Ah, porque está inclinada, no, porque está baja. Ahí está, ahí sí. Y ahí, a ver. Impecable. Ahí. Bueno, la ven bien a Mónica Müller, quienes están conectados. Amigos, ¿sabéis que no sé cómo hacer para que me salgan? Ahora sí, ahora te veo perfecto. No quiero que los comentarios me borren tu cara. Bueno, bienvenida Mónica Müller a Hola, esta entrevista. ¿qué tal? Buen día. Dije, buen día. Ya dije, te presenté formalmente, médica clínica graduada en la Bien, Universidad hoy. de Buenos Aires, médico homeópata. Bueno, escuchaste, perfecto. Mónica, vamos a hablar con vos de evidencia científica, que es un tema del que se habla muchísimo, y especialmente algo que vos dijiste en una entrevista el año pasado, a raíz de uno de tus libros, este vínculo que tenemos los simples mortales, quienes no somos científicos, con las ciencias, especialmente en los últimos años, ¿no? Esta especie de tengo una religión, o soy creyente de los espíritus, o soy creyente de la evidencia científica. Y cuando hablamos de evidencia científica parece que es indiscutible, o sea, ya no se puede discutir nada que la ciencia haya demostrado. Entonces, para arrancar y darte la palabra, que lo que la gente quiere es escucharte a vos, no a mí, yo te voy a decir lo que los mortales hacemos cuando queremos saber algo. Googleamos, ¿sí? La gente googlea, la gente común googlea y se encuentra con esto. Yo dije, ¿qué es la evidencia científica? Y encontré en la Real Academia de Wikipedia lo siguiente, dice que es aquella evidencia que sostiene o refuta una teoría científica o una hipótesis. Se espera que tal prueba sea de índole empírica, es decir, obtenida por observación y experimentación, y que sea obtenida a través del método científico. Y para que algo sea considerado una prueba científica, debe ser un conocimiento objetivo, verificable y reproducible, que para mí es lo más difícil. Los criterios para juzgar una prueba pueden variar según el área de estudio, pero su fuerza se basa en general en los resultados de análisis estadístico y controles científicos. Doctora Müller, ¿qué puede agregar a esta definición y sobre todo traducirla para que los simples mortales entendamos de qué estamos hablando cuando decimos evidencia científica? Bueno, yo no agregaría nada porque ya es tan florida la definición que no habría que sacar palabras, no agregar palabras. No hay nada más que agregar. Lo primero que dijiste es el primer problema en esto, y es googleamos. Googlear. Y consultar al doctor Google es lo peor que se puede hacer para esto. Quiero decir que hay médicos que enfurecen cuando el paciente dice, estuve googleando y me parece que mi síntoma es porque tengo, no sé qué. Hay médicos que odian eso, yo no. A mí me encanta que el paciente investigue y tire hipótesis, porque realmente la medicina tiene mucho de eso. Pero es real que todo el mundo recurre a Google, y Google es lo anticientífico, porque lo científico es por definición, lo que está controlado, está verificado. Está, por ejemplo, verificado entre los pares, entre científicos que tienen la misma formación y la misma información. Y Google es un sumidero. Google es como un océano donde flotan los pedazos de plástico del mundo y donde de repente podés encontrar una gema, pero quiero decir, vivís nadando de basura en Google. Entonces, es un grave peligro decir, lo googleé y es una evidencia científica. Si lo googleaste, no es una evidencia científica. Porque, por lo pronto, para que algo circule y tenga valor dentro del mundo de la comunidad científica, tiene que haber sido publicado en una revista científica. Publicado no es algo que no tiene ninguna importancia, es lo que realmente le da como validez al trabajo que hagan los científicos y al descubrimiento que hagan los científicos. Porque para publicar algo, los grupos de científicos necesitan que ese trabajo sea, justamente pase por todo eso que vos acabás de decir, que sea reproducible, que sea verificable, que sea observable objetivamente, y que cuando mandan el trabajo a una revista, esa revista lo haga
supervisar por lo que llaman pares, es decir, por otros científicos de aún mayor categoría que dicen esto se puede publicar o esto no se puede publicar. A cada rato yo conozco gente que manda trabajos para publicar a muy buenas revistas y les dicen no, porque falta comprobar o esto fue hecho hace 5 años con otra característica. Digo, es muy, muy, muy delicado ese trabajo. Y por otra parte, hay una infinidad de revistas científicas muy, muy berretas, muy poco serias, donde los científicos pagan para publicar, igual pagan siempre para publicar, pero donde basta con que paguen, sí pagan, si no, no les publican. Algunas son carísimas, pagan muchísimo. Como un derecho a publicar, pero no es que pagar les dé derecho a publicar. Tienen que ser trabajos serios, bien hechos, y además hay que pagar. Pero hay revistas que son muy poco serias en las que con pagar basta. Y esas revistas, esos trabajos publicados en esas revistas, también circulan por internet y dice científicamente, qué sé yo, comprobado. Todo es. Bueno, entonces está ese primer tema. Si lo googleaste, no tenés ninguna garantía. Tenés que hacer lo que hacemos muchos médicos, que es estar suscriptos a 3 o 4 muy buenas revistas serias de ciencias o de medicina o de la especialidad que quieras, y sabés que todo lo que está publicado en esa revista está verificado y es serio. Ahora, de estas revistas baja toda esa información a los medios. Aparece, yo lo leo en una revista norteamericana de la Sociedad de Pediatría de Nueva York, que es una cosa confiable, y al día siguiente aparece en La Nación, con los términos con que puede reproducirlo un periodista que no es periodista científico, que en general lo hacen bastante fidedigno, y ahí empiezan, yo lo veo todo el tiempo, lo leo en una revista, aparece en un diario el día siguiente, o en Página 12, donde sea, y a los 2 o 3 días empiezan las consultas de los pacientes. Leí que si uno come un choclo todos los días disminuye su riesgo, y se va tergiversando, va cambiando, va bestializándose la información, va deformándose, se van agregando opiniones de otras personas que no tienen la menor idea o que tienen intereses en eso. Es muy, muy complejo el mundo científico. La discusión del mundo científico se ha complejizado hasta un punto tremendo. Cuando yo estudiaba medicina, teníamos que ir a la facultad de medicina, a la biblioteca, y pedir permiso para ver las revistas médicas, que eran 4 o 5 buenas revistas científicas, a la biblioteca pedir que te fotocopiaran el artículo de la revista que había salido 2 meses antes. Entonces, no estábamos actualizados como ahora, pero la información que teníamos era confiable. Ahora no es más confiable. Para los lectores, quiero decir, para los que vos llamás simples mortales. Para los simples mortales. Lo que vos me estás diciendo es, cuando vos decís publicado en revistas científicas, yo escucho revistas científicas y como simple mortal pienso que nada, revistas, digo, tener pronto gente, paparazzi, y en verdad, la revista científica en verdad es un espacio de publicación, a ver si yo entendí. Yo voy a tratar de ver si entendí claro, vos corregime. Es un espacio de publicación cuyos editores son científicos de muy alta categoría, con mucha experiencia y muy y prestigiosos por el mundo de las ciencias. ¿Se puede decir? Tienen equipos de lector, tienen equipos de científicos que trabajan en eso, reciben los trabajos, los examinan, verifican toda la historia de ese trabajo, si es real o no. Es un trabajo muy, muy serio el que hacen. ¿Cuánto tiempo puede tardar si es que esto se puede evaluar? Porque vos tal vez me decís, mira, no, es imposible. Porque una cosa es estudiar la picadura del dengue y otra es estudiar, qué sé yo, no sé, una cuestión climática. Pero ¿cuánto puede tardar en publicarse ese estudio? Desde que vos haces un estudio científico en tu consultorio y lo mandás a una revista, te contestan, es como cuando yo publico un artículo de opinión, que por ahí nunca me contestan, por ahí me lo publican al día siguiente sin avisar. ¿Cómo es? No, por lo pronto yo no puedo hacer un estudio científico en mi consultorio, es un delirio lo que estás diciendo. Es la contradicción del estudio ahora viene la siguiente pregunta, pero para ver... Bueno, los científicos no son un científico, son equipos siempre. Hay un líder
que es el que dirige ese proyecto, y trabaja un equipo, pero muchos años, a veces 10 años. Por Sí, ejemplo, gente que está estudiando cuál es el mecanismo por el que se producen los síntomas en determinada enfermedad rara, una enfermedad que muy pocas personas tienen. Y pasan 10 años estudiando eso en ratones, ¿no? Porque se estudia en animales en general, obviamente, no pueden estar 10 años estudiando, cortándole pedazos a las personas. Lo investigan en otros animales equivalentes a nosotros, como son los ratones, que son parecidos a los ratones, y pueden estar años, 5 años, 10 años. Y después ellos hacen esas pruebas y ellos van publicando lo que van descubriendo. Esto de si es real o no, si prueban con distintas variables, a ver si se verifica o no, a ver si es reproducible o no ese experimento que están haciendo, y sí. pasan la vida haciendo eso. Es un trabajo muy serio, muy profundo, pero ahí yo quiero introducir un factor que no sé si tienen en cuenta. No es que los científicos locamente dicen, vamos a estudiar tal cosa y alguien les paga. Reciben subsidios para investigar, viven de los Claro, subsidios. Entonces, ¿quiénes los subsidian? Eh, Muchas veces organismos del Estado, por ejemplo, el equivalente a nuestro Ministerio de Salud de Estados Unidos subsidia muchísimos estudios, muchos trabajos, pero también muchísimos laboratorios, creo que todos los laboratorios subsidian estudios. Por ejemplo, a determinado laboratorio le interesa si su droga, de la que tiene la patente, se aplica a tal otra enfermedad y subsidia a un grupo o a 10 grupos de científicos para que investiguen los efectos de esa droga sobre esa otra enfermedad. Y pueden pasar años ok. haciendo eso, descubren determinadas cosas, el laboratorio compra esa patente y así viven los científicos. Entonces, en muchos casos no pueden ser muy objetivos, les está pagando un laboratorio y les va a comprar esa patente. Y además nunca, jamás se ha visto que un grupo de científicos publique el fracaso de un estudio. Es decir, no publican, Bueno. hemos probado la droga tal y resultó un desastre, ¿viste? Y se murieron todos los ratones. No se Eso puede publica eso. pasar, No pero se no se publican los... publica. No, se publica, por supuesto, dentro del estudio que llega a una conclusión, que puede ser positiva para determinada droga, por ejemplo, o neutra, pueden decir con una letalidad tal, pero no publican un trabajo diciendo hemos probado si la droga tal se aplica a tal otra enfermedad, cosa que viven haciendo, viendo distintas Sí, aplicaciones de drogas que existen, que sí. hemos probado la droga tal y resultó nada, que no sirve. Digo, sería una publicación medio al cohete. ¿A quién le interesa que no sirva para determinada enfermedad? Solo interesa si sirve o si no sirve. Digo, si Hay, sirve. hay científicos independientes, como si fuera auto, tipo, que están distribuidos, no sé, yo pienso en los medios de comunicación, ¿no? Así como tenés los grandes medios y esto que vos decís para publicar cuestiones no científicas, me imagino, hago un paralelismo con el mundo de la ciencia. Entonces tenés las grandes revistas, los equipos científicos que están subvencionados por Sí, estados o laboratorios, que laburan y después tenés los parias que hacen sí. como si fuera No, su no son teatro a la parias. gorra. No son parias, son interesantes. Acá hay muchos grupos, son muy interesantes. Y de repente 5 o 6 científicos dicen, che, vamos a investigar tal cosa, y trabajan muy bien, es gente muy seria, muy formada, muy... No, Eh, a ver, dije paria en el sentido del no, financiamiento, ya no sé, en cuanto a la claro. seriedad y al recurso intelectual. Bueno, lo que pasa es que hace falta plata para eso, mucha plata, para mantener la vida de las 3 o 4 personas que trabajan en eso, más todo el equipo, más laboratorios, es mucha guita. Es raro que lo hagan, digo raro no, creo que es imposible que lo hagan por su cuenta. Pero, por ejemplo, hay muchos grupos de investigadores que se ponen seriamente a investigar un tema porque tienen una hipótesis que es parte del método científico, una Mm. hipótesis que quieren comprobar, por ejemplo, sobre algún producto, con la esperanza de que si eso resulta, un laboratorio les compre la patente y eso les permite vivir
por supuesto, El muy resto de bien. la vida. No sé si el resto de la vida, pero bien. Y de hecho hay Sí. acá en Argentina, y yo conozco algunos, que han investigado cosas pero muy interesantes, y que para poder presentarlo en un paper, en una revista, para que a un laboratorio le interese o para que un laboratorio lo compre, necesitan hacer pruebas, no solo en los animales, sino en humanos, y para eso necesitan trabajar, por ejemplo, en algún grupo de voluntarios o de pacientes en un hospital. Y a veces se lo permiten y a veces no se lo permiten, porque hay comités de ética en algunos hospitales que son tremendamente estrictos, muy cerrados y que no les dejan hacer su prueba. Y ahí ese estudio, ese proyecto que era muy interesante queda parado. Yo conozco algunos que a los que les ha pasado eso con proyectos interesantísimos, con productos súper interesantes. Es muy complicado el mundo de los científicos, no es para nada fácil, y estos serían el equivalente a lo que vos decís, las editoriales independientes, los tipos que por su cuenta empiezan a investigar con mucha esperanza porque ven que tienen un proyecto, una hipótesis muy interesante. Ahora, arranco esta entrevista y tenía un montón de preguntas que con todo lo que me estás diciendo es, digo, a la idea de ahora pasar a cómo hacemos los simples mortales para averiguar y aprender a leer sobre estas temáticas. Ahora, después de escucharte, me quiero poner a llorar y decir, nada, olvídate, buscate un científico en el que confíes y preguntale Obvio, todo. obvio, Pero, no tenés que leer estudios científicos, como si yo está me bien, pusiera a pero, leer no, pero sobre cómo transmitir un vivo, no sé, no es mi especialidad, pero la más puta cómo idea. dar vuelta a la cámara. No, no, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos para distinguir un trabajo serio, por así decirlo? Esto por ahí es una persona que acaba de entrar. Hablamos recién que hay revistas serias de publicaciones científicas. Ahora, convengamos que en esta era de la comunicación inmediata, donde todo está en Google y donde, bueno, nos acabas de decir claramente que Google es un océano de basura donde por ahí con mucha suerte encontramos una perla. La realidad es que todos queremos saber sobre todo. Hoy en día todos queremos ser expertos en todas las materias y a partir de, digamos, a partir de la pandemia, sobre todo, hay una cantidad de expertos en salud donde, pero yo misma lo digo y lo reconozco, hablo ya con una terminología que se me acerca y como cuando alguien te dice, sos abogada, ahora me dice, sos médica, sos, no, pero bueno, No, ya es llega un punto que uno tremendo. lee, es tremendo, y a ver, y yo entiendo desde el punto de vista de una profesional de la salud como sos vos, sea tremendo, pero también desde el punto de vista de las personas, eh, uno siente que informándose también se puede cuidar mejor. Porque en definitiva la ciencia no deja de estar en manos de seres humanos. Y como bien sabes, en nuestro amado sistema de salud, que tiene muchísima complejidad, desde el punto de vista cultural, yo me crié en una generación donde lo que decía el doctor o la doctora era palabra santa. Sin embargo, cuando te entrevisto y vos me explicás cómo se publica un paper, cómo se elabora una evidencia científica, yo lo que digo es, bueno, pará, no todo lo que me están diciendo puede ser una verdad 100% absoluta. Y entonces ahí es donde yo quiero averiguar para tener el control de mis propias decisiones. No Es una podés lista, tener el control. No podés bueno, tener el control. Es un error, porque vos estás hablando de informarse, de saber, y lo que la gente hace con las redes no es informarse, no es saber, es deglutir información que no comprenden en general. es Me cierto. acuerdo durante la pandemia que todos hablaban del RO, de términos que yo había estudiado en estadística, y dije, ¿por qué están hablando de términos estadísticos? No tienen la menor idea de lo que están diciendo, pero se fue difundiendo eso, y como vos decís, todo el mundo hablaba como si todos fueran médicos, y tenían una ensalada en la cabeza que daba pánico, ¿no? Porque además el problema de eso, digo, sería un lindo pasatiempo para cualquiera hablar en términos médicos y no pasara nada malo. Pero lo que Sí, sí ocurrió a raíz de eso es que hubo un montón de gente que empezó a recetar en los medios. Por ejemplo, claro. la que tomaba lavandina, el que tomaba antiparasitarios. Había un señor estos que recomendaban eso era porque eran mesiánicos
y empezaron a creer que ellos sabían cuál era la cura en la desesperación. En los momentos de desesperación entre los humanos, siempre aparece el Mesías que dice, yo tengo la solución, yo los voy a salvar a todos. Sí. Acá hubo varios, en todo el mundo hubo, es un fenómeno universal. El que decía, yo tengo la justa, tomá lavandina diluida, bueno, o tomate el antiparasitario, cosas que se demostró que no servían para un porno. Pero además hubo algunos que no con una idea mesiánica, sino comercial, promovían cosas como un loco no, un tipo muy piola, tenía unos videos donde decía, esta agua cura el COVID o evita el COVID, y relataba la fórmula de lo que él vendía, es un líquido especial, era agua mineral, la cantidad de sodio y potasio que tiene una botella de agua Villavicencio. Y el tipo vendía eso como el elixir de la salud, ¿no? Entonces quiero decir que cuando empieza a haber tanta información loca, digo loca en el sentido de incomprendida en profundidad por la gente, que la gente empieza a repetir y a difundir eso, ahí surgen los locos, los mesiánicos, o los comerciantes inescrupulosos. Por eso digo que es peligroso. Es peligroso porque cuando eso baja o sube a la población, cualquiera puede decir cualquier cosa, y si es creíble, por cómo habla, o por cómo lo explica, o porque es un personaje famoso que tiene seguidores y demás, la gente en masa puede empezar a hacer eso. Y puede ser algo muy peligroso. Sí, yo ahí tengo mis reparos, porque en cuestiones de salud, a ver, no recomendaría a alguien tomar veneno, pero reconozco, me gusta ser sincera y reconozco que justamente la falta de información, o a veces el concepto de que no es una ciencia exacta, sobre todo en la medicina. No es y en tanto, una ciencia exacta. Yo siempre recomiendo tomar mucha agua. Y hago un razonamiento, digo, me estoy exponiendo con una médica, posiblemente haciendo es algo, no lo digo con orgullo. No entiendo. Seguramente represento a mucha gente, pero yo pienso, el cuerpo humano tiene alguna capacidad, según el estado de salud que mantiene, de curarse en algunos aspectos. Si tomo mucha agua y hago mucho pis, posiblemente, ¿no? Si me alimento mejor, si como fruta, digamos, en vez de, qué sé yo, en vez de lácteos y grasas, si tengo un virus, seguramente se me vayan más rápido. Seguro. Básicas, que yo no sé si están basadas en evidencia científica o en que leí que el virus, te doy un ejemplo bobo, entiendo, que el virus se reproduce en el ámbito, como que cuando consumís mucho lácteo, el ácido puede ser, favorece la reproducción de un virus. Bueno, explicando, hay algo así, que según lo que comes el virus se reproduce o no. Y entonces, y vos decís, espero, a ver. ¿Qué? No, con respecto al agua, con respecto al agua, no sé si leíste mi último libro donde me río de las mujeres que van con la botella de 3 litros de agua todo el día, contaminándose el agua con plástico, por supuesto, recalentándose, y terminan tomando ese líquido infecto que es agua con pedazos de plástico. Bueno, pero, no lo leí todavía, te dije que no lo había leído todavía. A vos te va a interesar. Hay muchos dedicados a vos en el libro, no te nombro, obviamente. ¿Podemos contar que ya me nombraste en 2 de tus libros sin nombrarme? No, quiero léelo y vas a ver. Los riñones humanos filtran 180 litros de agua, de sangre. 180 litros de sangre por día, imagínate esa cantidad. Lo hacen automáticamente. Es verdad que el agua, por supuesto, es fundamental, es la diferencia entre la vida y la muerte, y es verdad que estar hidratado siempre es muy buena medida, pero clavarte forzadamente, porque vos ves las mujeres tomando forzadamente, diluyendo 3 litros de agua por día, eso no es necesario. Es muy bueno estar tomando agua todo el tiempo, a lo largo del día, la que vos necesitás, la que sentís que necesitás, no obligarte a tomar 3 litros de agua. Yo diría que 2 litros de agua a lo largo del día, con el té, con el café, un vaso de agua, mate cocido y agua fresca, es fundamental, sobre todo en verano. Pero no estas medidas que de repente alguien inventa, 3 litros de agua, 4 litros, no sé por qué dicen eso.
Depende sin de tu medidas. volumen corporal también, ¿entendés? Entonces cuando una persona que no es médica y no sabe que los riñones filtran 180 litros de agua espontáneamente sin forzarlos, y que forzar a los riñones no es bueno, y que diluir la sangre no es bueno, porque tomándote a los tragotes 3, 4 litros de agua, diluye la sangre y es peligroso. ¿Entendés? Hay que tener alguna noción de fisiología para poder recomendar eso. No hay que recomendar eso. Y sin embargo, alguien en las redes recomienda eso y todo el mundo anda con la botella, el bidón de agua encima, tomándoselo, sin tener necesidad. Hay muchísimas de esas cosas. Con respecto a la comida, lo que vos decías, lo que ocurre con los lácteos es que se hacen con leche de vaca, y la leche de vaca es lo que se llama una proteína heteróloga, es decir, que es de otra especie. La única leche que un humano debe tomar es leche de su madre, o leche de madre, porque el intestino humano está preparado para recibir leche humana, no leche de vaca, ni de cabra, ni de nada. Entonces el intestino reacciona de una forma especial ante la presencia de leche de madre, que lo hace más permeable, y cuando llega leche de otro animal, hace lo mismo, se confunde, deja pasar esas moléculas, se inflama terriblemente, el intestino se Okay. inflama con la leche de vaca. Por eso no habría que consumir lácteos, porque además son innecesarios. A los Sí. chicos le dan leche de vaca, y la verdad es que un chico debe tomar leche de su mamá o de otra mujer, y después pasar a comer y además tomar teta hasta que se pueda. Pero no se entiende por qué le dan leche de vaca. Yo creo que es un invento que debe venir de cuando las madres se morían, no había quien le diera de mamar y decían, ¿dónde hay leche? Bueno, dale leche de vaca, ¿viste? O de cabra, o lo que haya. Hay muchas cosas que vienen de la historia, que son Sí. recursos erróneos de la historia y que se siguen aplicando. Y la industria de la leche llegó a un grado de delirio tal que la Serenísima tiene 12 tipos de leche, 12. Fui al supermercado y las conté 12. ¿Entendés? Una Sí, es un horror. con zinc, otra con hierro, otra con vitamina A. Todo lo que la leche contiene lo ponen ahora como una estampilla, como un extra. ¿Por qué? Porque la leche de vaca pasa por un proceso tan industrial, tan artificial, que le quitan todo. Lo que queda es un líquido, y a ese líquido le ponen vitamina A y D, a otra le ponen hierro, a otra le ponen zinc, a otra le ponen... Refabrican la leche después de desnaturalizarla. Es un delirio Bueno, lo que ocurre. el tema de la leche y los lácteos a mí me parece súper interesante, hablando de evidencia científica, porque yo he tenido discusiones en mi círculo social familiar y amistoso, y estoy rodeada de profesionales con un alto nivel intelectual y con un alto nivel de formación, donde cuando yo tuve hijos, la discusión era, ¿cómo no le das lácteos? ¿Cómo no le das un yogurcito? Y no Bueno, existe la evidencia científica. Pero por eso digo, cuando la ciencia y la cultura, ¿no?, se contraponen, digo, hay cuestiones que en nuestra cultura están instalados como si fueran fundamentos basados en evidencia científica. El tema de los lácteos para mí es un misterio. Yo como lácteos porque me gustan, como dulce de leche, me gusta el chocolate con leche, pero comprendo que estoy comiendo una chotada, no lo como diciendo hago una vida sana, me clavo un... Pero culturalmente, si no comes leche, no tenés calcio. Y eso es una estupidez fenomenal. Digo, toda esa gente intelectual que te rodea, decirle que lea sobre esto, no sobre otras claro, cosas pero que la leen. pregunta es, ¿dónde ¿Dónde? leen sobre esto? ¿Dónde? Que ¿Dónde? no ¿Qué lo es lo que me lean, está preguntando? que no lo lean en las páginas de la Serenísima ni de Conaprole, que lo lean en otros lugares. No, te digo esto porque, por Sí, ejemplo, mira obvio. qué interesante, hace muchos años yo publiqué una nota que el título era La mosca en la leche, porque salió una doble página en La Nación, donde levantaban las conclusiones de un congreso de nutrición que acababa de ocurrir Bueno, acá, donde decían, hay congreso de nutrición avalado por la Sociedad Argentina de Nutrición, por la SAN, que es un lugar realmente que reúne a las personas más de mayor prestigio en el tema nutrición en la Argentina. Entonces, ¿qué decía? Hay que tomar más leche. El título era Los argentinos tomamos poca leche, me acuerdo. La periodista era Nora Bar.
los argentinos tomamos poca leche. Se producen 200.000 litros de leche y se toman solamente 100.000 litros de leche. Ahí quedaba en evidencia cuál era el problema. La industria no tenía dónde meterse esos litros de leche que sobran. Pero bueno, entonces se explicaba por qué era bueno y qué sé yo. Que fija digo, que es necesario para calcificar. Error, porque la leche tiene tanto calcio como fósforo, la misma cantidad de uno y de otro, y el fósforo, al fósforo se le llama ladrón de calcio, se lleva el calcio de los huesos, descalcifica. Entonces, no es que la leche descalcifique, pero no calcifica, porque vos tomás leche y entra y sale, cero. Ahí sí, otras cosas que sí calcifican, como las almendras, la semilla de sésamo, el kale, bueno, muchísimas otras que no son los lácteos. Pero todo eso sí se puede leer en internet y se puede investigar con mucha facilidad. Mirá lo que hice yo con esa nota de doble página. Miro los nombres de los médicos, nutricionistas que firmaban cada una de las notas, googleo y uno era el jefe de nutrición del hospital alemán, que era a su vez director técnico de Sancor. Otro era un uruguayo que era director técnico o director médico en Conaprole, por eso te nombré Conaprole. Y otro argentino era también parte del directorio de Danone. Estos tres médicos, eran nutricionistas, tipos muy respetables, pero estaban hablando como comerciantes que eran directores, parte del directorio de 3 empresas lácteas. Yo publiqué esa nota muy indignada, mucho dirigido a la periodista, porque es muy fácil googlear el nombre de esos tipos y aparece que son parte del directorio de una empresa láctea. Eso sí, me parece que para eso sí es muy útil Google, para investigar ese tipo de cosas, no para meterte en artilugios médicos que no entendés, pero para eso es fantástico. Entonces hay que tomar como, esa gente que te rodea, pueden investigar eso, pueden preguntarse por qué 12 tipos de leche distintos. Porque miren la etiqueta de los productos, de los danoninos. Tiene conservantes, edulcorantes, colorantes, espesantes. Es una bola de químicos que no tiene ni siquiera nada que ver con la leche ya. Bueno, lo que pasa es que eso mismo que nos pasa con la alimentación, que esto surgió como cuando yo te dije, no sé, si tengo un virus, un resfrío, dejo de comer tal, como tal, no sé, lo leí, lo googleé, voy buscando, qué sé yo, vos hablabas de tomar lavandina, mi hermano toma, no se llama, no me acuerdo ahora el nombre. Clorito de sodio, sí. Algo así, qué sé yo, ya está. Están todos vivos, si lo quiere tomar, y yo ni se lo discuto, ¿qué le voy a preguntar? Por supuesto, digo, también hay gente que todos los días se clava una amoxicilina o una aspirina y creen que está bien. Claro. Pero lo que quiero decir es, también me parece, un poco para ponerme del lado de esta sociedad buscadora en Google, es que esto mismo que vos contás del artículo de la Sociedad Argentina de Nutrición, que promueve el consumo de lácteos, nos hace sentir muy desamparados, porque lo mismo nos pasa con un montón de cuestiones. Y particularmente en este espacio, que si bien es un espacio de divulgación de cuestiones feministas y también de opinión y qué sé yo, tiene mucho de maternidad y mucho de salud en el parto y el nacimiento, esto que vos dabas de ejemplo de la Sociedad de Nutrición promoviendo el consumo de lácteos, pasa muchísimo en el ámbito del parto y nacimiento en relación a la evidencia científica, ¿no? Esto de la cesárea es más segura, boludeces, no sé, es necesario que al chico se lo pese y se lo pinche a los 30 segundos de nacer. Cuestiones que, ¿por qué a mí me parece tan interesante hablar de evidencia científica? Porque a las mujeres que nos metemos en esta temática, en cuestiones de salud perinatal, nos pasa mucho que tenemos que confrontar o debatir con profesionales de salud que siempre tienen la herramienta de la evidencia científica. Y cuando nos ponemos a espiar un poco, a mí me tocó vivir una situación muy interesante, hoy la puedo contar como interesante, en ese momento fue horrible, pero fue muy interesante, de estar en una pericia neonatal, ¿no? Era una especie de junta médica de neonatólogos, donde estaba un neonatólogo que era mi consultor técnico, un neonatólogo que era un perito neonatólogo del Poder Judicial, y 2 neonatólogos
de una prepaga y de una clínica que yo demandaba. Y debatieron sobre el mismo tema en esa pericia. Yo, simple mortal, pensé que el debate, ¿viste? Inocente, iba a ser en un lenguaje que yo no comprendiera, donde mencionarían papers trascendentes, donde de figuras contrapuestas, y no hubo ninguna discusión de nada, era todo lo que hicieron está mal y yo hago lo que quiero y no me vas a decir a mí lo que publica la OMS. Y resulta que sobre el mismo tema, que si a los bebés se los aspira o no, uno salía con los papers, era todo un quilombo, donde en ese momento, que para mí implicó un quiebre en mí, en cómo yo absorbo la información, es, bueno, pará, o sea, acá ya es medio un descontrol. Y es muy difícil para los simples mortales averiguar lo que tiene que ver con la evidencia científica. Es así, no sé. Es así. Es totalmente así. ¿Sabes por qué es así? Porque la evidencia científica para mí, personalmente, es muy útil para algunas disciplinas. La medicina, la definición de medicina es el arte y la ciencia de curar. Y el factor arte en medicina es fundamental. Esto que vos estás contando es porque también es un arte, porque no es rígido y todo el mundo hace lo mismo como en un ejército, porque existe el ojo clínico, existe la percepción, existe la experiencia de cada uno. Todo eso, para los médicos muy cientificistas, no sirve, le llaman anécdota. Dicen, eso es una anécdota. Pero de repente es un tipo que tiene 50 años de experiencia como médico y ve lo mismo, y ve lo mismo, y ve lo mismo. 1000 veces lo cuenta, pero como no está medido en un laboratorio, por métodos científicos, sino que es su experiencia, no lo consideran evidencia. De hecho, dicen, quiero evidencia, no experiencia. No les interesa nada la experiencia. Es terrible eso que contás, porque es realmente así. Le llaman evidencia a lo que surge de los laboratorios. Y los laboratorios no pueden medir algo tan sutil como es el arte médico. Hay un arte médico que tenemos algunos médicos y otros no lo tienen, realmente. En las pruebas en humanos, yo voy a hablar de un paper que encontré, que leí como pude, por una historia mía personal que necesité buscarlo. Yo soy una obsesiva en la salud perinatal del contacto inmediato piel con piel recién nacido con la madre, cosa que está en la ley, está en las publicaciones de la OMS, lo dice UNICEF, pero no se hace en ningún centro de salud, ni público ni privado, en Argentina. Sí, se hace. No sé, el piel con piel no se hace, lo sé porque, y no es anécdota, en los protocolos no está, se le apoya a la mamá arriba de un camisolín, mientras se sutura, mientras se la cosa, llevan a hacerle los... que hay un camisolín entre medio, sí. No, pero además no lo dejan, no hay un piel con piel, no está digamos, salvo que pagues el parto respetado, pero no se deja por protocolo hasta la semana pasada, salvo que me diga, mira, no, hace 5 días cambiaron los protocolos en las instituciones de salud, no se hacía. Yo estaba desesperada antes de parir por tener la hora sagrada. Entonces me discutían, me decían, no, porque el bebé lo tienen que controlar y lo más importante es pesarlo y vacunarlo y bañarlo y aspirarlo, que si no se muere, qué sé yo. Googleando, irresponsablemente, encontré un solo estudio en todo el mundo, no es que googleé, llamé a todas las asociaciones civiles de todo el mundo que están con esta temática, tratando de pesquisar personas que no sean unas hippies antisistema, porque además está todo esto de cuando vos no sos 100% aferrada a la ciencia, ya pasas a ser una hippie antisistema. Claro. Y encontré un estudio del año 2009, el estudio de Bristrova, que lo leí y decía que había una diferencia en el desarrollo de los 3 primeros años de vida entre bebés que fueron contactados inmediatamente con su madre y bebés que fueron separados solo las 2 primeras horas. Y eran conclusiones contundentes. Ahora, cuando yo leo el coso, digo, se hizo sobre 500 bebés. Y yo pensé, en total eran 1000, eran 500, los separaron y 500 no. Y yo, esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿La ciencia es tan cruel que agarra a seres humanos? Porque a mí el estudio me vino bárbaro. Pero dije, ¿qué sentí? Tipo, che, mirá, a vos te vamos a separar 2 horas para que el pibe tenga trastorno en el desarrollo del lenguaje.
y a vos no, Sí. a ver qué, No, ¿sí? lo que pasa es que no saben que si tiene trastorno de desarrollo del lenguaje. Sí, lo pueden plantear como un proyecto que consiste en separar al bebé y ver cómo evoluciona. No lo plantean como te voy a fabricar un chico idiota porque no lo dejamos estar apoyado contra tu pecho. Por otra parte, no sé qué estudio es ese, Agustina, pero lo que sí se sabe es que como los chicos nacen estériles, su aparato digestivo es estéril, no hay ni una bacteria, el contacto con la piel de la madre es lo que va colonizando su aparato digestivo y es necesarísimo para colonizarlo desde la boca. Se sabe cómo van las bacterias, migran desde la piel de la madre a la boca del chico y de ahí van colonizando el aparato digestivo. Y eso sí es importantísimo para la microbiota del chico para el futuro, y eso sí tiene incidencia sobre la salud del chico en el futuro. No sé si es imprescindible que sea en la primera hora o en la hora posterior. No creo que haga una gran diferencia, pero no conozco ese estudio, jamás lo leí, no lo sabía. Pero digo, hay experimentos que sí son crueles, por ejemplo, que se hacen con voluntarios que están presos. Recibir tal medicamento, el tipo firma y dice, sí, acepto recibir esto. Ocurrió no con presos, y ocurre no con presos, sino con personas reales, digo, que no están presas, personas que andan sueltas, Sí, y que voluntariamente han sido voluntarios para las vacunas de COVID, vos lo sabés, todos lo vimos, sí, en el sí, hospital sí, sí, militar, sí. y no, hay gente a la que, digo, que accede a eso, y la ciencia lo propone y lo dice claramente con sus riesgos también, Ok. tiene riesgos, y hay gente que lo hace igual. Lo Bueno, malo es hacerlo involuntariamente, lo malo es ok, hacerlo sin saber, como se ha hecho 1000 veces también, eso es atroz, ¿viste? Someter a personas como conejitos de India sin que lo sepan. ok. Acá siempre promovemos en este espacio el conocimiento es poder. Y hablando de esto de googlear y de averiguar y de sobreaveriguar, seguramente, imagino que no estás de acuerdo, pero el conocimiento es poder, o a veces el exceso de información en una cabeza que no está preparada porque no tiene una formación científica, jode. ¿Has tenido Yo creo que experiencia en consultorio? yo creo que el conocimiento es poder, pero hay que ver qué es el conocimiento. El conocimiento no es leer las redes, leer estar leyendo Facebook y Instagram. Hay una gran confusión ahora, últimamente, hace muchos años con esto. No sé si has leído últimas estadísticas, hablando de estadísticas, sobre la lectura y los chicos de primario. Los chicos de tercer grado del primario en la Argentina, creo que es el 37, casi el 40%, no comprenden lo que leen. No comprenden, no es que leen mal, no leen y no comprenden. Esa Terrible. información no pasa a su cerebro. Son incapaces de reproducir, de contar qué es lo que han leído. El 40% de los chicos que van al primario. En las clases bajas, la gente con menos recursos, esa cantidad sube a 60%. El 60% de los nenes pobres que leen no entendieron nada de lo que leyeron. Entonces es toda una gran pérdida de tiempo. El primario sirve para socializar, pero no para aprender. Entonces no tienen poder, porque no tienen conocimiento. Y yo creo que mucho es, no solo porque la calidad de la educación es dramáticamente mala, sino por el permanente uso con la juego, con internet y con los videos y con todo eso. Los chicos no Sí, leen más, no comprenden. Están acostumbrados los cerebritos de los nenes nuevos a que la imagen pase directamente a su cerebro, que no sea mediada por un texto, porque la gente de mi generación y tal vez de tu generación está sí, acostumbrada a leer un texto, que ese texto despierte en el cerebro una serie de imágenes y de claro. razonamientos. Eso no existe más, la imagen va directamente al cerebro, no está el proceso de transformarlo en una idea, y tampoco se escribe más a mano, se escribe muy poco a mano, y hoy justo leí un trabajo científico sobre cómo en La Para, Nación, ¿publicado en dónde? ¿Publicado en en La dónde? Ahora Nación, sí que pero alguien no, me diga, en La Nación, y ni siquiera leí en qué revista salió, no me ok, importa o nada, sea que por pero ahí es un, es una truchada, pero que escribir es bueno también porque estimula áreas del cerebro que si no, no se estimula, escribir a mano, o sea que tampoco se hace, se escribe con los no, dedos. Entonces, me parece que los humanos, acá y en todo el mundo,
estamos degradándonos enormemente. Y lo que vos llamás conocimiento, que teóricamente da poder, no es conocimiento, es horas teclado, horas pantalla. Eso Sí. no es conocimiento. Está Conocimiento bien. es leer, informarse. Acá quiero, antes de, porque ya vamos a hacer, no quiero hacer más de una hora para no aburrir, por lo menos en esta primera entrevista. No se están Pero, aburriendo. ¿no? Pero te quiero preguntar, varias veces preguntaron puntualmente, yo sé que no es para nosotros, pero te lo pido porque haz de cuenta que soy una chusma. Danos 3, 4 revistas, 2 preguntas te voy a hacer, 3, 4 revistas serias de publicación científica y qué pasa con lo que publica la página web de la OMS. Bueno, las revistas científicas, no sé, está la revista de la Sociedad de Pediatría Argentina es excelente, tiene trabajos muy interesantes y es gente muy seria. Bueno, la revista Nature, por supuesto, es excelente, y el British Journal de Medicina, que es de Gran Bretaña. Para mí, esas son revistas que yo leo siempre. Nature es interesantísimo, es muy estricta con lo que publica, muy estricta, muy seria. Y después hay, yo leo a veces la revista de los cardiólogos de Nueva York, o los ginecólogos de Nueva York, pero esas las considero como de chisme, digamos, aunque por supuesto debe haber trabajo serio. Pero esas 3 que te dije son serias. Ok. Y, sí, ¿qué? No, perdón, y respecto a las publicaciones, ¿algún país que particularmente confíes mucho en sus que tenga alguna revista de publicación científica, confíes mucho? Ahí siempre se habla de los países nórdicos como más evolucionados y más serios. Me refiero a los países, me bloqueé. Finlandia, Noruega, Finlandia, eso sí. Dinamarca, Noruega, No, etcétera. no, yo no leo revistas porque no entiendo ni finlandés ni noruego, no me metería a leer eso. Alemanas también puede ser que sean buenas, pero yo no siento que sean mejores la ciencia ni la medicina en esos países. Por ejemplo, Gran Bretaña sí, es muy serias, digo, sus publicaciones científicas. La medicina en Gran Bretaña está peor que acá. Era excelente hasta hace 20 años o 30 años. Ahora es una catástrofe. Yo tengo pacientes ahí y es tremendo lo que les pasa. Por ejemplo, con el tema ¿qué? No, perdón, del sistema de salud, de cómo funciona el sistema de salud. Sí, tremendo. Sobre todo en salud mental es algo terrible. Es peor que el peor lugar de acá. Impresionante. El abandono y el desconocimiento es algo bestial. Y Estados Unidos, bueno, es demasiado amplio. Por supuesto, yo creo que hay laboratorios seriosísimos y como te decía, hay muchas instituciones que apoyan trabajos de los científicos. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos subsidia investigaciones seriosísimas, por ejemplo, sobre cáncer y sobre muchas otras cosas. El ejército de Estados Unidos. ¿Qué sé yo para qué usa el ejército de Estados Unidos después esas investigaciones que ellos mismos piden? No es que, o que a ellos mismos les interesan, no es que subsidian cualquier trabajo sobre cáncer. Supongo que tienen un control sobre esos resultados, sobre cómo se hacen. Y después el NIH, que es como el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Y las páginas de la OMS, sí, hay muchísima crítica y mucha sospecha sobre la OMS. Yo la leo siempre las páginas de la OMS, y hace muchos años nunca he descubierto cosas por mi cuenta, cosas que después demostraron ser falsas. Parece que es absoluta, por lo que oí, ¿no? Y todos oímos, que hay muchísima corrupción, que no es confiable, pero también ahí en la OMS cae tanta información, nuclea tanta información de todo el mundo, que termina siendo muy interesante, terminas enterándote de verdad de cosas verdaderas. Por ejemplo, la pandemia, la epidemia de gripe aviar, hace 15 años que lo están mostrando los mapas de cómo va la gripe aviar apareciendo en distintos lugares del mundo. Son trabajos seriosísimos. Ahora, serán corruptos, eso yo no lo puedo saber. No, está bien, me refería a lo que se publica. Después, si el organismo
si el órgano, digamos, tiene corrupción interna, ya es un tema del sistema. Pero me refiero a las publicaciones, y a mí sí me da la sensación en lo que tiene que ver, acá es un poco donde se junta la medicina con o las ciencias médicas, con los derechos, y sobre todo con los derechos humanos. A mí me da la sensación, cuando leo publicaciones de la OMS, que siempre en las conclusiones, no sé eso, yo leo básicamente salud perinatal, no estoy metida ni en el tema de salud mental ni en otros, pero siempre es como no sería tan malo, no perjudicaría, en vez de decir, che, esto no hay que hacerlo, te dicen, es conveniente no hacerlo. Digo, mira, es conveniente que no te caigan a trompadas. Bueno, no podés decir, es dañino que te caguen a trompadas, no, pero las conclusiones son como con un cuidado hacia la comunidad médica que a mí un poco me irrita. Está bien que la Organización Mundial de la Salud es una organización comandada por profesionales de la salud, así que, pero Sí. tiene a veces conclusiones que son un poco irritables. A mí esto de que recomendamos no hacerlo, bueno, ¿qué quiere decir recomendamos no hacerlo? O sea, recomiendo no cagarte a trompadas, no sé. No, yo creo No es más fácil. creo que te estás refiriendo a decisiones de tipo médico o farmacológicas que Sí, como no han sido estudiadas con el criterio del método científico, no hay pruebas objetivas de que sea recomendable hacerlo. Entonces, tienen ese cuidado que tienen todos los científicos cuando hablas con ellos. No te dicen sí o no, te dicen, bueno, más o menos, fíjate, no es recomendable, pero es así, sí. porque no pueden hablar de subjetividad. No, digo, la subjetividad para ellos es eso. ¿Tiene que ser objetivo o no es? ¿Entendés? Pero desde el punto de vista médico, igual no me quiero ir por las ramas con este tema, pero me parece apasionante, desde el punto de vista médico, una intervención sobre el cuerpo humano. Si no es, digo, ¿por qué le recomendarías a una intervención si no tenés pruebas de que sirva? Porque puede haber algunas pruebas de que sirve, pero no Ok. están demostradas objetivamente. Entonces no hay evidencia, entonces no te la pueden recomendar. Ok, bueno, acá dice parir y nacer en casa y las evidencias que salen financiadas por los laboratorios. Después, Carla, podés mirar el vivo cuando arrancamos y hablamos de todo lo que tiene que ver con la financiación de Pues, los laboratorios para que se hagan estudios científicos. Mónica, quiero meterme en un tema que me parece súper interesante. Ahora que ya me convenciste de que me olvide de seguir leyendo papers y creer que los voy a entender, no, me voy yo, soy como un niño que se va llorando. En vez, yo pensé que salía acá con los tips, tipo, chicas, tengo la posta, lees estas 5 revistas, agarrás la web de la OMS, lees, lee esas revistas. salteate todo y lee conclusiones, ¿viste? Tipo como cuando yo digo, mira, cuando lees la demanda, lee directamente el dictamen, o lee, no, o sea, ya estoy muy triste, pero Bueno, bueno. lee Nature y lee British Journal y hay, qué sé yo, Te The vas a Lancet. terminar de deprimir. Vas No, a no, terminar. podés, ahí sí vas a tener información. The Lancet, Nature, la British Journal, son revistas confiables. Lee solo Ok. eso, y no leas en internet, en Google, digo, y lee solo esas revistas. Tienen muy buena información. Una de las preguntas era cuál es el límite de comprensión para humanos no científicos, pero ya me la contestaste con todo esto que hablamos. Fíjate que entendés. Digamos que básicamente para los que quieren un resumen y los tips que tanto gustan en redes sociales es no googlees, si vas a intentar leer, anda directo a los papers, a las revistas que nombró la doctora Müller, y si no entendés, asumí que no lo vas a entender. Y otra Eh, cosa, sí, perdón, importantísimo. Ninguna verdad, en medicina dicen que ninguna verdad dura un año, y es real, y no importaría, porque se supone que van evolucionando, y quiero hacer un gran paréntesis, que es decir esto, no no, seamos necios, no seamos necias. Gracias a la ciencia es que la gente ahora no se muere de una infección en una muela, de una obvio. infección en una que tarda muchos más años en morirse de un cáncer y en mejor situación. Día tras día, año tras año, nos beneficiamos con la puta ciencia. Digo, hay que ser muy tarado para decir, no, la ciencia es una cagada. Nos seguiríamos Obvio. muriendo a los 30 años, ¿entendés? La ciencia también tiene que ver con
¿qué es necesario para vivir bien? El agua potable, la vivienda habitable, digna. Hay una Sí, serie sí, de sí. otros factores que son la salud pública que también están incluidos en la ciencia. Entonces, con esto que te digo que la ciencia, las verdades duran un año, eso está hablando de la incertidumbre y lo peligroso que es también ponerse a leer esos artículos y decir, ay, sí, voy a hacer esto que dicen que es genial. Te doy el caso de la talidomida. No, ustedes, los jóvenes, no tienen la menor idea de qué es. Cuando No, yo era chica, empezaron a nacer chicos de mi generación sin brazos. Nacían los bebés sin sí. brazos, o sin un brazo. ¿Qué era? Era que habían sus mamás tomado talidomida, que era una droga que se venía usando contra la lepra, y se sigue usando contra la lepra, muy efectiva, que en algún momento el laboratorio que la producía decidió probarla para otras cosas y la probó en mujeres embarazadas para disminuir los vómitos del embarazo, el primer Ah, trimestre de embarazo. Lo probaron no en mujeres, en ratones, en ratas embarazadas. Les daban talidomida, las ratas no tenían náuseas, no sé cómo era el trabajo, y sí. le empezaron a darlo a rolete, como hacen en Estados Unidos, la tercera etapa o cuarta etapa de prueba, mujeres embarazadas, chao. Y nacieron montones de chicos sin brazos en Estados Unidos y en Europa. Entonces, se habían publicado trabajos interesantísimos sobre talidomida, lo bueno que es para evitar los vómitos del embarazo, en revistas muy prestigiosas. Y resultó que fue una barbaridad, porque muchísimos de estos trabajos realmente se hacen en ratas. Yo estuve en un congreso de neurociencia desde septiembre en Brasil, y había trabajos maravillosos. Yo decía, qué genial el efecto de la actividad física sobre el tema cognitivo y sobre la depresión. Y después veía y había sido hecho en ratas, qué sé yo. Y eso se publica, ¿entendés? Lo aclaran, no es que mienten. Pero hay que tener Está muchísimo bien. cuidado. Ninguna verdad dura un año en medicina. Hay que esperar un año Bueno, antes de tragarse, o dos, antes de tomar la última droga que inventaron. Eso es un consejo básico. ok, no, está buenísimo lo que decís. Bueno, para pasar un poco al tema cultural y a la relación de los simples mortales con la ciencia. El año pasado, en una entrevista que diste, creo que en Infobae, decías, creo que la ciencia reemplazó a las religiones. Esa confianza ciega e infantil que la gente pone en las religiones, de repente la trasladó a la ciencia. Y después decís, todos los seres humanos necesitamos confiar en algo, unos más que otros. Para mí eso es súper interesante, pues sobre todo porque vos usás la palabra infantil, y yo hablo mucho de una sensación que tengo de nuestra cultura en la que me incluyo, donde siempre estamos buscando a alguien superior que nos resuelva la vida. Y Sí, en claro, el ámbito de la salud y la medicina específicamente, ¿no? sí, Eh, claro que sí. Fíjate la frase de la gente que vuelve del médico y dice, el doctor me sacó la sal, el doctor me sacó los lácteos, me sacó, ¿entendés? Dicen eso. Es y como son van a ver adultos. al papá y el papá le dice, no coma eso, van fuera de acá. Y están contentísimos. Los médicos Sí. autoritarios, paternalistas, tienen mucho éxito. La gente va así como en procesión y les encanta que el médico les prohíbe. ¿Cómo me prohíbe? Pero anda a cagar, ¿cómo me prohibís? Que podés aconsejarme, explicarme por qué, prohibirme, sacarme, ¿entendés? Pero hay muchísima gente que tiene esa actitud infantil y se ve también en la consulta médica, clínica, como hago yo en mi consultorio. Hay gente que prácticamente te suplica que le digas, no, no debe hacer esto, vaya para allá. Directivas Les gusta mucho, concretas. les gusta. Eso es porque la incertidumbre es algo muy inquietante. Y durante la pandemia, yo creo que fue una inmersión en incertidumbre muy traumática para toda la humanidad, porque nadie sabía un pomo, ni los médicos tampoco, menos que nadie sabía nada. Entonces fue muy duro para los médicos, porque no sabíamos nada del tema, había que ir improvisando, y la incertidumbre es algo que todos deberíamos aprender a manejar, y también los médicos, porque en medicina nada es seguro, porque por eso te digo, porque es un arte, ¿viste? Entonces hay mucho de objetivo, pero hay muchísimo de subjetivo en Bueno, la práctica médica.
A mí me parece que ahora estamos, me da la sensación, tal vez no hay evidencia científica de esto, tal vez es anecdótico, pero me da la sensación que